En el Partido Demócrata hay una crisis de dimensiones monumentales, una crisis que la verdad es que no sé cómo pueden salir los demócratas de esto, y que hay diferentes problemas, diferentes asuntos y a diferentes niveles que tendrían que ser solucionados en un tiempo récord para que el Partido Demócrata pudiera ganar la presidencia. Pero no solo la presidencia, porque acordémonos de que en noviembre también hay elecciones para algunas sillas de Cámara y para algunas sillas de Senado. Entonces, también está en juego la Cámara, pero también está en juego el Senado, que en este momento es de mayoría demócrata. En este momento lo que estamos viendo es toda una maraña de cuestiones que ni siquiera se saben si son ciertas o no, un montón de reportajes de diferentes medios que valga la pena decir que de la nada están reconociendo que el presidente Biden no tiene las capacidades mentales para asumir otros 4 años más como presidente, porque hasta hace poco veíamos a esos mismos medios defender a capa y espada al presidente Biden. Entonces, tenemos en este momento un montón de información que ni siquiera podemos saber mucha de esa información si en realidad es cierta o si en realidad no está sucediendo eso. ¿Qué sabemos en este momento del presidente Biden y si va a seguir en la carrera presidencial o si se va a retirar? Bueno, según algunos reportajes, hay presión dentro del Partido Demócrata, una presión que, ojo, y esto es muy importante, no se ha traducido de manera pública. Hasta el momento, solamente un par de congresistas no muy conocidos y con muy poca fuerza en realidad han dicho abiertamente, han pedido abiertamente que el presidente Biden se haga a un lado. Entonces, sabemos según algunos reportajes o sabemos que hay reportajes, pero es que yo no pondría, digamos, toda mi esperanza y mi confianza en los reportajes de estos medios que durante tanto tiempo, pues, simplemente defendieron a capa y espada al presidente Biden y dijeron que no había ningún problema con el presidente, diciendo que sí hay una presión interna dentro del partido. Ahora bien, incluso uno de esos reportajes dijo que hay 25 congresistas demócratas que se están preparando para enviar una carta y para pedirle públicamente al presidente Biden que se retire de esta carrera electoral. Ahora bien, también reportajes de diferentes medios han dicho que la familia del presidente Biden está renuente a dejarlo hacerse a un lado, a permitirle que se retire, que son los más eh, fuertes en esa posición de que el presidente siga adelante y que en particular los que más, los que más impulsan al presidente para seguir a pesar de todas las críticas y de toda la marea de cuestionamientos que están viviendo después del debate presidencial del jueves pasado, son su esposa, Jill Biden, y su hijo, Hunter Biden, el famoso Hunter Biden, que está envuelto en un montón de problemas, que tiene dentro de poco un juicio por no pagar un montón de impuestos, pero que además hay un montón de comités, al menos 3 comités de la Cámara de Representantes que le han hecho durante meses diferentes investigaciones por un presunto esquema de corrupción que involucra en general a varios miembros de la familia Biden. Entonces, según reportajes de los medios, lo que tenemos es presión dentro del Partido Demócrata, algunos congresistas presionando para que el presidente se retire. Según reportajes de los medios, una familia Biden presionando para que no se retire y cuyas voces más importantes o principales son su esposa, la primera dama, y su hijo Hunter Biden, que tiene un montón de investigaciones, como decía antes. También lo que tenemos respecto de si se va a retirar o no se va a retirar el presidente Biden es todo un ambiente demasiado complicado alrededor, porque está la presión de los medios, los que sí le han pedido al presidente Biden que se retire abiertamente y algunos dirían que muy agresivamente después de tanta pasividad durante meses son los medios. Hemos visto el editorial, por ejemplo, del New York Times, hemos visto a diferentes medios de izquierda
medios abiertamente demócratas, periodistas abiertamente demócratas y con mucho peso dentro del periodismo, pedirle abiertamente al presidente Biden que se retire. Ahora, con todo ese escenario, que no sabemos en realidad qué está pasando dentro del Partido Demócrata, a todo eso hay que sumarle que incluso si el presidente Biden se retirara, el escenario para el Partido Demócrata es muy difícil, es muy complicado. Incluso si el presidente Biden se hace a un lado, ¿quién va a reemplazar al presidente? ¿Quién va a ser ese candidato que a tan solo unos meses de las elecciones va a tomar ese puesto tan importante y se va a enfrentar al expresidente Donald Trump? Pues la verdad es que lo que muestran las encuestas es que no hay en este momento dentro del Partido Demócrata una figura que según las encuestas pueda vencer al presidente Trump o que incluso pueda tener un mejor desempeño que el presidente Biden. Ahora, me estoy saltando a la parte fundamental de esto cuando pasamos, digamos, al asunto de quién lo pudiera reemplazar, si es que de verdad se hace a un lado, porque según, digamos, las formalidades democráticas, quien debería estarlo reemplazando o quien debería incluso ser mencionada en todas las conversaciones cuando se habla de quién es esa persona, si el presidente no está, digamos, en sus facultades, pues debería ser Kamala Harris. Pero Kamala Harris tiene muchos problemas. Si la aprobación del presidente Biden es baja, resulta que la aprobación de Kamala Harris es aún más baja. Pero no solo es la aprobación, sino también la popularidad de la que goza dentro del partido. Y para muchos es casi que evidente que Kamala Harris ha estado perdida durante los 4 años de gobierno del presidente, que la han nombrado en algunas supuestas funciones. Por ejemplo, la han nombrado como zar de la frontera y bueno, no hace falta que yo mencione aquí qué es lo que está pasando en la frontera de este país. Es decir, para algunos Kamala la han escondido, para algunos simplemente no es buena para hacer su trabajo, entonces prefieren mantenerla alejada. Tampoco es que tenga mucha popularidad dentro del partido, no tiene popularidad en las encuestas, su aprobación es más baja que la del presidente Biden. El Partido Demócrata está estancado en una crisis que él mismo creó, porque entonces tenemos el primer problema que es el presidente Biden. Si se va a hacer a un lado o no se va a hacer a un lado, qué está pasando con su familia, qué va a decidir. Luego tenemos el problema de la vicepresidenta Kamala Harris. No la quieren los americanos, parece que tampoco la quieren en su partido. Pero luego tenemos el problema de quién podría reemplazar al presidente Biden si no es Kamala Harris tampoco. Pues las encuestas dicen que nadie tiene la popularidad y la ventaja para poder ganarle al expresidente Donald Trump, excepto una persona, y esa es Michelle Obama. Michelle Obama, que goza de una popularidad altísima, Michelle Obama, que cada vez que hay una crisis dentro del Partido Demócrata, los ojos miran a Michelle Obama porque, claro, no tiene, digamos, experiencia en política y eso puede ser usado como una ventaja diciendo no es un viejo lobo de la política, es alguien alejado incluso de la política, sin los vicios, pero sí tiene la experiencia en tanto que fue primera dama de este país. Pero Michelle Obama incluso ya ha salido a decir que no está para nada interesada. Entonces es un escenario muy complicado para el Partido Demócrata. Desde afuera no es fácil ver quién podría tomar esa posición o reemplazar al presidente Biden, incluso si él se hace a un lado. Pero es que desde adentro también hay un montón de peleas internas y de grupos de interés que algunos quieren que el presidente Biden se mantenga, otros seguramente tendrán sus opciones por otras personas, pero hacer que todas estas personas se pongan de acuerdo en solo una figura cuando de cara a las encuestas y de cara al público no hay una figura clara que pudiera asumir ese liderazgo, es absolutamente difícil. Ahora, el papel de los medios es algo muy importante que hay que analizar acá. Los medios han sido considerados durante mucho tiempo el cuarto poder. Y yo en muchas ocasiones he dudado sobre eso. He dudado si son el cuarto poder. Para mí es que son el poder muchas veces. Los medios pueden quitar y pueden poner presidentes.
Recordemos que en las elecciones pasadas, cuando a unas semanas de las elecciones pasadas salió el escándalo de Hunter Biden, que lo hemos conversado en este podcast muchas veces, el escándalo de la computadora de Hunter Biden con, bueno, unas imágenes que seguramente la mayoría de ustedes habrán visto, imágenes, bueno, para mayores de edad del señor consumiendo drogas y en situaciones para nada agradables, pero además de eso, mensajes que indicarían que hay todo un esquema de tráfico de influencias dentro de la familia Biden. Cuando salió esa computadora, los Biden negaron la computadora, luego pasaron a decir que era desinformación rusa. Hace unas semanas, en el juicio que tuvo Hunter Biden en Delaware por eh, haber comprado un arma y mentir en la compra de esa arma y mantenerla mientras estaba bajo una adicción al crack. En ese juicio, un agente del FBI testificó y declaró que esa computadora sí era cierta, que la computadora estaba ahí, que la computadora era de Hunter Biden y que no hubo ningún tipo de manipulación de esa computadora. Después de las elecciones, bueno, cuando eso pasó, todos los medios, digamos el mainstream media, todos los medios de izquierda, los grandes medios conocidos en este país, todos ellos no solo es que se cohibieron de publicar la información que había salido de esa computadora, que bueno, la publicó originalmente el New York Post, sino que sacaron artículos haciendo eco de cualquier voz que dijera que esa computadora era desinformación rusa. Y hablando de la supuesta responsabilidad del periodismo en ese momento, de que no podían presentar información que no estuviera confirmada. Mm, Las redes sociales además censuraron toda la información que, por ejemplo, el New York Post salió, bloquearon cuentas, eliminaron cuentas que publicaban todo esto. Pasan las elecciones, efectivamente gana el presidente Biden y unos meses después de eso, cuando se empieza a confirmar que esa computadora sí era de Hunter Biden, hay encuestas en las que le preguntan a la gente que si ellos hubieran sabido que esa computadora era cierta y que esa información era cierta, que si ellos hubieran votado por Biden o que si cree que hubiera ganado el presidente Trump. Y resulta que la mayoría dice que creen que hubiera ganado el presidente Trump. Es decir, gracias al trabajo que hicieron los medios, posiblemente es que no tenemos cómo saberlos, o obviamente no tenemos cómo saber qué hubiera pasado, pero posiblemente si los medios no hubieran en ese momento decidido ocultar la información de la computadora de Hunter Biden, hubiéramos tenido unos resultados electorales diferentes. En ese sentido, los medios quitan y ponen presidentes. En este momento, ¿qué es lo que estamos viendo? Repito, todo lo que estamos viendo es una presión muy fuerte de los medios de comunicación pidiéndole directamente al presidente Biden que se haga a un lado y reportajes de los medios de comunicación que no sabemos si son ciertos sobre una supuesta presión interna del Partido Demócrata. Yo no estoy muy convencida de eso. Yo creo que el Partido Demócrata ha mostrado mucha disciplina de partido y esto ustedes tómenlo como quieran, porque yo creo que yo defiendo la disciplina de partido. Yo creo que cuando la gente está en un partido tiene que seguir las reglas de ese partido. Ahora, otra cosa es cuando las reglas o cuando la disciplina o lo que se establece dentro del partido, más bien, pues ya empieza a rozar el límite de lo que es correcto, ¿no? Eso ya es otra cosa. Pero yo creo que el Partido Demócrata ha mostrado disciplina de partido. Yo creo que al Partido Demócrata, muchos de ellos entienden que en este momento, aunque el presidente Biden tenga tantos problemas, eh, tal vez no les conviene para la presidencia cambiarlo, o no solo no les conviene, sino que es que la opción para cambiarlo no es clara, por lo que decíamos anteriormente. Ahora bien, yo creo que sí hay una situación muy particular con algunos congresistas que no tiene por qué terminar en una presión fuerte de parte de los congresistas para que el presidente Biden se haga a un lado, pero sí es una situación muy interesante para analizar en este sentido. Hay congresistas que, como decía antes, pues sus sillas están en juego en la Cámara, también en el Senado,
Y hay gente llamándolos a preguntarles cómo es posible que el Partido Demócrata tenga un presidente que muchas veces parece que ni siquiera está consciente de lo que está diciendo, que no puede leer una frase completa, que se equivoca, que se cae, bueno, todo lo que ya es de público conocimiento que está pasando con el presidente Biden. Congresistas que tienen miedo de que no decir algo o no aceptar que el presidente está en una mala situación los vaya a debilitar de cara a estas elecciones de Congreso. De hecho, después del debate presidencial, para muchos medios fue muy difícil tratar de encontrar un demócrata que quisiera hablar, porque desde luego no quieren estar en esa posición difícil de disciplina de partido. No podemos comentar hacia afuera tal vez lo que en realidad es evidente, pero tampoco está bien pararse frente a una cámara, ni le conviene a un congresista o a un senador pararse frente a una cámara, frente a sus electores y decir que todo está bien cuando el país entero acaba de ver que las cosas, pues efectivamente no están bien. Entonces hay muchos congresistas y senadores que están teniendo una situación muy difícil. Por un lado, la cuestión de esa disciplina de partido, de, digamos, presentarse bien y de pensar quién pudiera reemplazar al presidente Biden, si es conveniente o no para las elecciones presidenciales, particularmente reemplazarlo a estas alturas. Pero por el otro lado, digamos, la presión y también una cuestión de honestidad, de cómo manejar esa situación de cara a sus electores y de cara a los medios que a veces quieren preguntarles cosas. Es una situación muy complicada para los demócratas, para los senadores, para los congresistas, para el presidente Biden, para el partido. Pero en realidad es una situación muy complicada en la que ellos mismos dejaron que esto avanzara. Am, yo creo que para cualquier persona que ve las declaraciones públicas del presidente Biden y sus actos públicos, los pocos que hace, porque hay que aquí repetir algo que seguramente ya ha dicho en varias ocasiones, y es que el presidente Biden va a pasar a la historia como tal vez el presidente que menos ruedas de prensa ha dado en este país. No responde preguntas de los periodistas cuando hace discursos en la Casa Blanca. No hay intercambio regularmente del presidente. Es un presidente que está muy alejado de la prensa. Eh, para muchos es evidente en la televisión, en esos pocos momentos que lo pueden ver. Pensemos esto, si para nosotros, que lo vemos de vez en cuando en la televisión, muchas veces en ambientes muy controlados y con toda la protección de la prensa, leyendo muchas veces el teleprompter, con un discurso escrito, aún con todas esas ayudas y ese ambiente controlado, es muy evidente para la mayoría de los americanos que el presidente no tiene, como decía, como reveló una encuesta hace poco, no tiene las habilidades mentales para servir otros 4 años más como presidente. Si para nosotros, que lo vemos en esos pequeños espacios de tiempo controlados, es claro, por supuesto que es claro, y desde hace mucho tiempo, para los congresistas y para los senadores que están con él más a menudo, que tienen reuniones con él, que saben lo que está pasando realmente en el Capitolio, en la Casa Blanca. Y lo mismo en cierta medida se puede aplicar para los medios de comunicación. Esos periodistas, bueno, en particular los periodistas que cubren, por ejemplo, la Casa Blanca, no era evidente, digamos, mucho antes lo que estaba sucediendo, el poco acceso a la prensa, eh, el que no contestara preguntas. Yo creo que todas estas cosas hace mucho tiempo eran evidentes para muchos, pero fundamentalmente para las mismas personas del Partido Demócrata. Y esto se debió haber solucionado antes, se debió haber puesto el problema, no sé si públicamente, pero el problema se debió haber puesto sobre la mesa. Y desde antes debieron haber pensado en esto. Esa presión se debió haber hecho desde antes, si es que en este momento hay presión, ese reclamo y esa exigencia de que, bueno, el presidente no está en sus condiciones. Eso se debió haber hecho desde antes y no lo hicieron y no lo hicieron. Puede haber muchas razones,
pero creo que una de las razones que hay detrás de esto es que hay un grupo muy fuerte, muy poderoso, que está manejando el poder, que está manejando al presidente Biden, que no quiere dejarlo ir de las manos. Y en ese grupo de poder, pues fundamentalmente también está la familia Biden, que como decimos, según diferentes reportajes de los medios de comunicación, pues las dos voces principales son la primera dama y Hunter Biden. Y un Hunter Biden lleno de investigaciones. En algunos de sus reportajes, alguna fuente de estas confidenciales decía que el presidente Biden no se retiraría si la primera dama no le da el visto bueno para retirarse, que ella es esa persona que al final aprueba o no aprueba las decisiones. Muchas preguntas surgen de todo esto. Por ejemplo, ¿quién está mandando en el país? Por ejemplo, antes del debate presidencial, del desastroso debate presidencial que desató todo esto, y en gran medida, yo creo que todos estos reportajes de medios, de grandes medios de comunicación, exigiéndole al presidente directamente que se haga a un lado, bueno, surgen después de este debate porque yo creo que ya era imposible seguir ocultando lo que estaba pasando con el presidente cuando todo el país vio el debate y vio lo que sucedió. Pero entonces, cuando suceden este tipo de cosas, cuando el presidente no se quiere hacer a un lado, o cuando la familia no lo quiere dejar hacer a un lado, cuando no se ve claramente quién va a ser un posible sucesor del presidente Biden, cuando tenemos un montón de reportajes diciendo que sí hay presión adentro, pero luego la Casa Blanca los niega, dice que el presidente sigue adelante en su carrera. Cuando suceden todas estas cosas, es muy claro que hay muchas mentiras de por medio, que hay mucho encubrimiento de por medio, un encubrimiento que pasó durante meses y este es el punto que quiero hacer y lo quiero cerrar con esto. La situación del presidente Biden no ocurre de la noche a la mañana. La situación del presidente Biden no simplemente se desató el jueves en el debate. Esto obviamente es algo que ha ido pasando a través de los meses y que tiene mucho tiempo así. Incluso recordemos que antes de las elecciones pasadas había encuestas que ya le preguntaban a la gente sobre las habilidades mentales y sobre qué tan bien creía que estaba de salud del presidente Biden. Ya en ese momento había dudas incluso de sus capacidades mentales. Ahora bien, es mucho tiempo. Aquí ha habido un gran encubrimiento. Pensemos en esto, y esto era lo que iba a decir antes de que me desviara. Pensemos en esto. El presidente Biden, antes de ese debate, estuvo 7 días en Camp David. 7 días en los que quién estaba mandando en el país, porque el presidente estaba todo el tiempo supuestamente en un lugar donde recrearon el escenario del debate, donde tenía 16 de sus asesores top ensayando la mayor parte del tiempo sobre cómo debía abordar el debate el presidente Biden. ¿Quién estaba tomando las decisiones de este país? Es que cada tema que planteamos presenta muchas dudas. ¿Por qué un presidente tiene que ensayar 7 días con 16 asesores sobre temas que se supone que el presidente tiene que manejar a diario? Pero me regreso a lo que estaba preguntando antes. ¿Quién estuvo mandando en este país durante todos esos días que el presidente estuvo retirado? Porque, y estos sí no son reportes que dan paso a la duda, sino que personas que estuvieron en estas reuniones ya lo han dicho y lo han confirmado. Porque en el último por lo menos par de reuniones que ha tenido el presidente Biden, de algunas de las reuniones que ha tenido el presidente Biden, su hijo Hunter Biden estaba presente ahí. ¿Por qué Hunter Biden, que tiene un montón de investigaciones pendientes, está ahora yendo a las reuniones que tiene el presidente Biden? De hecho, esa fue una de las preguntas que le hicieron ayer a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Le preguntaron por qué Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, ahora está asistiendo a las reuniones importantes del presidente.
Y la verdad, a veces es que es incómodo incluso ver las respuestas. Lo que dice Karine Jean-Pierre es simplemente, él es muy cercano a su familia, estaban en Camp David y volvieron juntos y pues simplemente él estuvo ahí presente porque estaba aprovechando el tiempo con su papá. Eh, por favor, eso no tiene ninguna explicación más allá de que algún interés hay, no sabemos cuál, obviamente ahí sí pasaríamos al campo de la especulación, pero algún interés hay de que Hunter Biden esté ahí presente. Algunos de los medios que reportaron esto hablaban de que simplemente la familia del presidente Biden, que quiere que el presidente se quede, ya no confía plenamente en sus asesores. Entonces, al parecer están mandando gente que vigile lo que pasa en las reuniones, pero bueno, no sabemos en todo caso todo lo que se nos ocurre y por donde miremos lo que hay es dudas e incertidumbre, pero sin duda, es una situación muy difícil para el Partido Demócrata, pero es una situación en la que el mismo Partido Demócrata se metió, en la que el mismo Partido Demócrata tejió su futuro, ocultando durante meses las cosas, negando durante meses las cosas, no haciendo la presión necesaria respecto de lo que estaba pasando con el presidente y, por supuesto, la responsabilidad de los medios en no contar lo que estaba pasando, en algunos incluso simplemente y descaradamente decir que el presidente estaba bien, que era un presidente que podía efectivamente ejercer sus funciones de una manera lúcida, porque además no era solo que no reportaran lo que estaba pasando y el difícil estado de salud por el que estaba pasando el presidente Biden, sino que decían todo lo contrario. La responsabilidad de esos medios también. Ahora, el Partido Demócrata y los medios de comunicación durante mucho tiempo han tenido un matrimonio muy poderoso en el que el Partido Demócrata necesitaba los medios para ganar, o necesita los medios para ganar. Yo la verdad no sé cómo el presidente Biden va a ganar sin los medios. Es decir, cuando hace algunos meses, tal vez 6 meses o menos, la revista Rolling Stone publicó un reportaje casi que diciendo que Biden no tenía ninguna oportunidad de ganar. Yo me pregunté, ¿puede el presidente Biden con un medio como Rolling Stone hablando en contra, ganar la presidencia? Ahora, cuando todos estos medios están haciendo este tipo de reportajes, no sé cuáles sean las posibilidades del presidente Biden. Pero efectivamente el Partido Demócrata necesita a los medios para ganar y los medios eh, necesitan al Partido Demócrata para ser protegidos, necesitan al Partido Demócrata para mantenerse de muchas maneras y para poder tener, digamos, acceso al poder en la medida en que lo han tenido. Mm, pero cuando las encuestas muestran esas cifras que está teniendo el presidente Biden, donde, que era lo que reportaba, por ejemplo, Rolling Stone en ese reportaje que les mencionaba, un presidente Biden perdiendo los votos importantes del Partido Demócrata, es decir, los votos afrodescendientes, el voto joven, el voto hispano. Cuando las encuestas muestran que el presidente Biden está perdiendo en todos los estados púrpura, pues empieza a ser bastante evidente porque los medios presionan, porque necesitan que sí haya, o quieren muchos que sí haya un presidente demócrata. Pero de otro lado, mm, cuando sucede algo como lo del debate, cuando sucede ese desastre de cara a tantas personas, pues yo creo que ya era inevitable y no podían seguirlo negando. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Yo creo que este es un ejercicio muy interesante, no solo para ver cómo se maneja la política, no solo para ver qué va a pasar con todos estos grupos, con la pugna interna dentro del Partido Demócrata, sino también para saber cómo los americanos ven esto, cómo los americanos van a digerir esto, porque a veces el mismo hecho puede causar reacciones, a veces no, en muchas ocasiones, sobre todo en este momento en este país, el mismo hecho puede causar reacciones completamente opuestas en diferentes personas. Entonces, em,
hay que ver cómo el pueblo americano entiende todo esto y cómo se manifiesta todo esto en unas elecciones muy importantes, en unas elecciones bastante particulares, en las que por un lado tenemos a un presidente Donald Trump completamente lleno de acusaciones. No solo el presidente Trump, sino que recordemos que hay dos asesores del presidente Trump que están en la cárcel, o por lo menos uno en la cárcel y el otro ya tiene la orden. Mm, Recordemos que hay muchos casos pendientes importantes, y están en juego tanto la Cámara, el Senado y la Presidencia. Entonces, mucha incertidumbre, un panorama político complicado para el país, pero digamos que en materia de lo que se puede analizar y de las lecciones que podamos tener en materia política, muy interesante. Vamos a seguir analizando todo esto. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este episodio.